Cuenta una antigua leyenda que al matemático griego Tales de Mileto se le acercó un día un filósofo quien, tratando de confundirlo, le hizo 9 preguntas para probar su sabiduría. ¿Qué es lo más antiguo? Dios, porque siempre ha existido. ¿Qué es lo más bello? El universo, porque es obra de Dios. ¿Qué es la mayor de todas las cosas? El espacio, porque contiene todo lo creado. ¿Qué es lo más constante? La esperanza, porque permanece en el hombre después que lo ha perdido todo. ¿Cuál es la mejor de todas las cosas? La virtud, porque sin ello no existiría nada bueno. ¿Cuál es la más rápida de todas las cosas? El pensamiento, porque en menos de un minuto nos permite volar hasta los confines del universo. ¿Cuál es la más fuerte de todas las cosas? La necesidad, porque es con lo que el hombre enfrenta todos los peligros de la vida. ¿Cuál es la más fácil de todas las cosas? Dar consejos. Por fin, la última pregunta que dejó atónito al filósofo, quien no logró entender la respuesta de Tales de Mileto. ¿Y cuál es la más difícil de todas las cosas? El sabio respondió: conocerse a sí mismo. Es lo más difícil. Y la Biblia, aunque no utilice esta frase de conocerse a sí mismo, nos insta a buscar el conocimiento dentro de nosotros. La Biblia nos invita a conocernos, a reflexionar sobre nuestra vida, a reflexionar sobre nuestros pensamientos y sentimientos. En muchos apartados la Biblia nos dice que debemos mirar hacia adentro, en vez de estar mirando hacia afuera o mirando a los demás. La Biblia nos dice que debemos juzgarnos a nosotros mismos. Es necesario que desarrollemos nuestra parte humana. No podemos vivir o pretender vivir la vida de una manera vegetal o de una manera animal, natural. Vivir la vida instintivamente. Esto no hace parte de lo que Dios quiere para nosotros. Debemos buscar esa madurez personal y aprender a controlar nuestras emociones. Es necesario que desarrollemos toda esa parte humana, no aquella parte humana negativa, no aquella parte humana llena de calidad, llena de calidez, llena de amor, llena de la virtud del Evangelio, de la virtud del amor. Es necesario que procuremos conocer cuál es la verdad de nuestro origen, y acuérdate que nosotros venimos de Dios. Y en Dios no hay absolutamente nada malo. Absolutamente nada malo. Y cuando Dios nos hizo perfectos. Nos dejamos contaminar por el tentador. Y aún nos dejamos contaminar por el pecado. Pero somos imagen y semejanza de Dios. Por eso es necesario que miremos, reflexionemos sobre nosotros mismos y confrontemos si nuestra vida actual es verdaderamente imagen y semejanza de Dios, que es nuestro origen, que es nuestro creador. Es necesario que pensemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos con los actos o con la manera de vivir que estamos llevando en el presente. Es necesario que utilicemos nuestro pensamiento para conocernos cada vez más a mayor profundidad
Y por muy poca cultura que tenga una persona, siempre tiene una gran inteligencia, capaz de razonar y capaz de pensar en muchas cosas, pero sobre todo de pensar en quién es como persona, qué está dando como persona, qué está dando como discípulo de Cristo. Conocerse a sí mismo es enfrentarse cada uno de nosotros a nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, admitir nuestros egoísmos, admitir nuestros errores, admitir nuestros pecados, pero también reconocer nuestra capacidad de amar y de ser altruistas. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, ponemos en una balanza nuestra ignorancia y nuestro conocimiento, el conocimiento que hemos adquirido, no el mundano, sino el conocimiento que hemos adquirido de Dios en su palabra. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, lo siguiente: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. La Biblia nos enseña, nos muestra, nos informa sobre la importancia de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestro corazón. La pregunta es, ¿somos conscientes de cuál es la naturaleza de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones? ¿Todos ellos se inclinan al bien o se inclinan al mal? Mi querido hermano, mi querida hermana, la Biblia, la palabra eterna de Dios, nos revela que como piensa una persona dentro de sí, así es ella por fuera, así se muestra por fuera. En otras palabras, somos lo que pensamos y sentimos. Eso es lo que nos indica la palabra de Dios con toda claridad. Lo que tú llevas por dentro es lo que tú reflejas por fuera. Para ayudarnos a discernir y conocer de nosotros mismos qué hay en nuestro interior, la palabra de Dios cumple con esa función de ser un espejo. Al vernos reflejados en el espejo de la palabra de Dios, podemos comparar lo que está escrito con lo que somos internamente. La palabra de Dios siempre nos va a cuestionar. La palabra de Dios nos va a hablar con claridad y nos va a mostrar qué es lo que estamos haciendo mal. Y con ella vamos a comparar nuestra vida, nuestra existencia. La palabra de Dios nos permite examinarnos. Puede penetrar nuestros pensamientos y emociones, hasta los más profundos. Solo cuando hacemos frente a aquellos defectos que llevamos dentro, ahí en nuestro carácter, conociéndonos y siendo conscientes de ellos, sabremos no solo quiénes somos, sino que lucharemos para superar nuestros defectos, para superar aquellos apegos desordenados que tenemos y los vicios que hemos engendrado en nuestra alma. Esto nos permite llegar a un mejor entendimiento de nosotros mismos, de nuestras vidas y conocernos realmente. Hermanos, hermanas, quien se conoce a sí mismo sabe que puede ser útil para Dios, puede ser útil para sí mismo y puede ser útil para los demás. Quien se esfuerza en conocerse a sí mismo puede cumplir con la ley de Cristo, con el mandamiento de Cristo, que es la ley del amor, de hacer a otro lo que se hace para sí mismo
y de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como se ama a sí mismo. El conocerse a sí mismo desde una perspectiva bíblica indica un proceso de perfeccionamiento espiritual, de crecimiento espiritual, al que todo cristiano está llamado a realizar. Dios Padre Todopoderoso, danos la sabiduría, la inteligencia y la capacidad de confrontar tu palabra con nuestra vida. Danos la capacidad de hacer constantemente un análisis de nuestra existencia, de qué es lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y qué es lo que estamos reflejando. Danos la capacidad de buscarte dentro de nosotros, Señor, y de confrontar nuestra vida con tu palabra eterna y bendita. Danos la capacidad, la sabiduría de que podamos llevar nuestra vida al punto de unirla a tu palabra. Danos la fuerza para poder hacer esto, Señor, conocernos a nosotros mismos desde tu santa palabra. Amén. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, y decreto para ti un día lleno de la abundancia, del amor y de la paz de Dios. Amén.